Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Lightroom. En este caso no es el típico vídeo que os tengo acostumbrados, hoy no vengo a explicaros ninguna herramienta en concreto. Lo que quiero hacer hoy es simplemente editar algunas fotos que tenían pendientes de editar y hacer algo similar a lo que hice en el vídeo este de editando fotos de 0 a 100 en Lightroom, que en cualquier caso os lo dejaré aquí. En ese vídeo lo que hacía era explicaros paso por paso qué es lo que hacía y qué hacía cada herramienta de una forma un poco más simplificada. En el vídeo de hoy no voy a hacer tanto así de explicar paso por paso, al final si queréis algo similar pues podéis ir a ese vídeo. Lo que quiero hacer hoy es simplemente editar la foto, más o menos comentando lo que yo voy pensando cada vez que pues toco algún valor o lo que sea. Y nada, espero que os guste y vamos a Lightroom. Bueno, esta es la primera foto que tenía pendiente de editar. Esta foto está tomada en la playa de la Barceloneta. Y nada, bueno, esta foto destaca principalmente por la línea esta de dirección, que al final guía la mirada un poco del espectador hacia el Hotel Vela. Y nada, creo que al final si le damos unos ciertos retoques, pues creo que puede quedar bastante bien. La verdad es que esto, hasta que uno no se pone, realmente no se sabe tampoco mucho. Pero bueno, lo primero que voy a hacer al final es recortar un poco la imagen. Al final esto siempre lo quiero ajustar para redes sociales, al final normalmente Instagram. Entonces pues quiero siempre ponerle el 4×5, que es al final el valor máximo o el formato máximo que permite Instagram. Entonces bueno, voy a recortarlo de esta manera. Al final pues intento dejar el Hotel Vela, que al final es uno de los protagonistas entre comillas. Idealmente a lo mejor sería ponerlo así al final en la línea del horizonte. Yo creo que así lo puedo dejar bastante bien. La imagen no sé si está torcida. Voy a mirar a ver. Pero parece ser que no. Yo creo que al final es la línea de la playa. A ver si lo pongo en automático. Igual queda así un poco mejor. Y nada, bueno, lo primero que haría simplemente es ajustar un poco la temperatura y demás. Voy a volver y voy a quitar esto porque creo que quedaba mejor antes. Y bueno, respecto a la temperatura, lo que voy a hacer, ya a gusto personal, es un poco de añadir calidez. Al final esta imagen estuvo tomada por la mañana, recién al amanecer, entonces lo que voy a hacer es aumentar un poco la calidez de la imagen. Y por lo general lo que me gusta también hacer un poquito es darle un poquito de este tono magenta, que al final a algunas imágenes le queda bien. Tampoco me quiero pasar y ponerle algo que sea exagerado, pero simplemente voy a subirlo un poquito. Estaba a 0, a 6, pues lo subo igual aquí. Tampoco al final es algo que tampoco se note mucho. Y nada, vamos a ver, en principio el histograma lo vemos bastante bien, entonces tampoco habría que tocar demasiado en los ajustes básicos, pero bueno, de todas formas voy a fijarme, no estamos quemando nada en las sombras. Aquí en los negros veo que hay algún trozo aquí que se queda un poco quemado. Voy a intentar recuperar un poco los valores. En este caso yo creo que bastante bien. Igual le podría añadir un poquito de contraste, al final creo que la imagen es un poquito plana. A ver si añadirle un poco de contraste al final, si oscurezco un poquito las sombras sin pasarme. Yo creo que, porque al final esta parte de la imagen tampoco me aporta ningún valor. Y al final lo que quiero destacar es un poco desde la línea de dirección que sale al final desde la cámara hacia el final toda esta parte de la imagen. Entonces, pues esta parte de las sombras quizás las puedo quitar, en principio no estoy quemando nada. Y la parte de los blancos, pues igual, a ver, lo puedo levantar un poco hasta que estemos a punto de llevarlo aquí. Yo creo que así está mejor. Y la parte de las iluminaciones, yo creo que la puedo bajar para añadir un poco, para recuperar un poco de detalle aquí, que al final yo creo que está bastante bien. En principio yo creo que ya el cambio se ve bastante sustancial. Al final, como vemos, toda esta parte la estamos perdiendo bastante detalle, pero al final siempre la mirada del espectador va a ir a las partes más luminosas de la imagen, por lo que al final tampoco me interesa que esta imagen o que esta parte de la imagen sea más oscura. De hecho, si no lo hubiera hecho luego con las máscaras. Pero bueno, ya con los ajustes globales, pues ya creo que queda bastante guay. Ya si vemos, ya tiene este toque, ya al menos ya parece que es otra imagen. Pero bueno, seguimos. Lo que harías principalmente es ahora cambiar un poco la presencia. O sea, lo que normalmente suelo hacer con este tipo de imágenes es al final darle un poco un toque onírico, que he dicho 10.000 millones de veces en mis vídeos. Pero bueno, lo que hago es simplemente bajar un poco la claridad para darle un tono de como difuminado. Y luego lo que voy a hacer para compensarlo y que tampoco quede súper difuminado, porque al final esto tampoco queremos una imagen que sea así, lo que puedo hacer es dejarlo esto a -20 aproximadamente, que ya vemos que tiene un toque bastante difuminado. Lo que puedo hacer es compensarlo un poco con la textura. En este caso pues vemos que el toque difuminado pues se reduce un poco, pero seguimos teniendo un poco el toquecito este que al final le quería dar. Lo que siempre hago, al final esto es algo muy típico en mis fotografías, es pues de nuevo subir intensidad para al final pues darle este toque de punch de color. Pero por otra parte hay veces que por ejemplo la saturación aquí pues no la queremos, entonces pues simplemente podemos bajarlo un poco e incluso subir un poco la intensidad para pues estos a lo mejor colores que no saturan tanto, pues darle este toque de intensidad, mientras que a lo mejor el amarillo este pues tampoco saturarlo demasiado.
En este caso, pues yo creo que así está bastante bien y como vemos el cambio es bastante significativo. Al final, la mirada del espectador se irá a la parte luminosa de la imagen, además de que obviamente pues la línea de dirección ayuda a que el espectador vaya leyendo la imagen desde abajo directamente pues al final hacia el protagonista o hacia la playa, que al final sería pues lo que queremos retratar. En este caso, pues ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es bajar un poco, quizás podría tocar ahora un poco de la curva de tonos para acabar de ajustar un poco la exposición. Bueno, el vídeo de la curva de tonos ya queda bastante explicado cómo hace todo esto, pero bueno, esto al final es ajustar un poquito los valores que queremos. Voy a levantar un poco las sombras aquí para darle este toque un poco más cinemático. Y quizás podría destacar un poquito más las iluminaciones, tampoco demasiado, porque tampoco quiero eliminar todo este detalle aquí. Esto si lo puedo bajar, así queda un poco igual, un poquito mejor. Y luego los medios tonos, igual los puedo bajar para recuperar aquí un poco de valor, porque al final tampoco quiero que destaquen y queden muy lavados. Entonces, pues bueno, esto yo creo que ya hace un cambio, al final se nota bastante. Quizás no me gusta tanto el hecho de subir tanto las iluminaciones, voy a bajarlo un poquito. Aunque igual para añadirle un poco de contraste, igual puedo hacerlo así. Yo creo que está bien. Y a ver por aquí, yo creo que le puedo añadir un poquito más de contraste bajando esto. Y así está bien, yo creo. Si os fijamos, el cambio es un poco sutil. Al final lo que estamos haciendo aquí es añadir un poquito de contraste en la imagen, que yo creo al final que le queda bastante bien. Quizás voy a intentar ajustar un poco más con la paramétrica. En este caso lo que quiero hacer es pues intentar darle un poquito extra de contraste, porque al final, como estábamos diciendo al principio, la imagen era bastante plana. Ahora ya vemos que el histograma ya está un poquito más tirado para los extremos. Y nada, seguimos un poco, quizás los claros para recuperar un poco esta de información por aquí, pues quizás lo podemos bajar un poco. De hecho, podría subir incluso un poco más las iluminaciones para al final pues darle un poco de lo que estoy bajando los claros, que al final pues lo compensarlo un poco con la iluminación. En este caso, por ejemplo, los oscuros, yo creo que quizás se me habían quedado un poco oscuros, la verdad, ahora viendo esto, porque al final, como lo he estado bajando por aquí, lo que quizás puedo hacer es simplemente subir un poquito los oscuros y yo creo que así estaré bien. Las sombras, yo creo que me quedan bien como estaban, igual las puedo subir un poquito, pero tampoco exageradamente. Y ya si nos fijamos, pues ya tenemos como esta parte un poquito más cinemática, que tampoco es tanto. Y pues el cambio es sutil, pero yo creo que le queda al final un poco mejor. Al final les queda un poquito extra de contraste, que al final es lo que quiero normalmente añadir un poco con la curva de tonos. Luego lo que hago es bajar aquí un poco a la calibración. En este caso, de nuevo, esto ya es un poquito a gustos. Lo que puedo hacer aquí es simplemente, de nuevo, darle un poquito extra a las sombras de color magenta, que al final es como un toque que le queda bastante bien a las fotos que suelo hacer al amanecer. Y luego lo que suelo hacer es, en este tipo de fotos, tirar el slider un poquito más al cian para que le dé este color un poquito más cian al azul, que le suele quedar bastante bien. En este caso el rojo lo que puedo hacer es tirarlo un poquito más como para el amarillo, para al final dar este color cian o el típico color este cian y teal and blue, no me sale en español, pero bueno, que le suele quedar bastante bien a las fotografías. En este caso no me gusta que esté saturado el rojo, luego lo puedo cambiar, tampoco le estoy cambiando muchísimos colores aquí. Lo que del verde, honestamente, quizás tirándolo un poco para aquí, o sea, para la derecha, lo que podemos ver es que tiene este color un poco más teal, que de nuevo no me sale en inglés, no me sale en español, pero creo que se entiende. Y nada, en principio con esto tampoco es un cambio muy espectacular, tampoco quiero tocar muchísimo a nivel de color en esta parte, normalmente al final el color siempre lo toco dentro de la parte de color, que es al final lo que voy a hacer ahora. Y en este caso, lo que voy a hacer aquí va a ser simplemente jugar un poquito con los sliders para ver más o menos qué colores tengo en la imagen, qué es lo que quiero hacer y qué podemos conseguir. En este caso, por ejemplo, por el tono del rojo, bueno, tampoco veo que haya mucha diferencia dentro de la imagen. Veo que aquí en este caso sí. Con el naranja lo que voy a hacer es bajar el naranja un poco, tirarlo como un poco para el rojo, para no amarillarlo tanto, que al final esto creo que queda bastante mal. Entonces voy a tirarlo un poquito para aquí, tampoco muchísimo. Igual el rojo lo puedo tirar un poquito más para el naranja, para al final llevar todos estos colores más similares para que estén juntos en la rueda cromática y que al final suele quedar bastante bien. Y luego a nivel del amarillo,
tampoco veo que haya muchísimo amarillo, pero quizás el poco amarillo que haya lo podemos tirar un poquito también al naranja, tampoco siendo súper exagerados, como vemos, tampoco de momento ha cambiado mucho, solo por aquí igual no podemos notar un poquito el detalle, pero bueno. En principio, también he de decir que a mí el color este de la imagen que tenemos ahora ya me gusta bastante, o sea, tampoco cambiaría muchísimo y tampoco voy a cambiar muchísimo, pero bueno. Al final es lo bueno de tirar al amanecer, que los colores que ya tienes son bastante chulos, porque al final es el color que ya le da el propio sol. Pero bueno, en principio seguimos. Lo que puedo hacer con el agua marina, tampoco honestamente veo nada de agua marina por aquí que podamos cambiar. Yo creo que lo voy a dejar así, tampoco por tocar nada. El azul obviamente pues sí que tenemos más azul. En este caso no me gusta tanto porque se me cambia muchísimo el azul este de aquí, pero igual lo puedo desaturar un poco, tirarlo un poco al cian. Tampoco muchísimo, igual lo puedo ajustarlo con una máscara aquí para desaturarlo un poco, pero igual voy a tirar un poquito el azul al cian, tampoco exagerado. Y yo creo que aquí, por ejemplo, esta parte del mar ya se nota bastante mejor, y a lo mejor el cielo también ha cambiado un poco, aunque tampoco veo que muchísimo. En caso del púrpura, tampoco veo que haya ningún cambio. Al final esta imagen yo creo que era predominante el azul y el naranja, pero bueno. En este caso, para saturar colores, el rojo yo creo que está bien. El naranja, no me gusta nada saturar el naranja, creo que queda fatal. Así que igual luego lo puedo subir un poco la luminancia al final para darle un poquito más de iluminación, aunque quizás, bueno, no, le tengo que subir un poquillo, tampoco muchísimo. Y el naranja yo le voy a bajar un poquito la saturación, que al final tenga un poco de este color, pero que tampoco sea algo exagerado. En caso, por ejemplo, del amarillo, pues igual le puedo saturar un poquito más para compensar, porque al final esta parte tiene naranja y amarillo. Entonces, si bajo el naranja, que al final es el color predominante de esta parte, pues se bajará todo, pero igual puedo compensarlo un poco subiendo un poquito el amarillo. Lo mismo podría hacer al final con el rojo. O sea, estoy bajando un poco el naranja, que al final es el color predominante, y luego lo rescato un poquito, compensándolo un poco con la saturación del rojo y el amarillo. En este caso el verde, de nuevo, no tengo nada. El azul lo puedo saturar un poquillo, tampoco más. Luego igual le puedo cambiar un poquito la luminancia. Pero bueno, en principio esto lo voy a dejar así. Tampoco creo que cambie demasiada cosa. El azul. El azul aquí lo que voy a hacer es, de tal forma que tampoco esto me quede súper oscuro, lo que voy a añadir es un poquito más de luminancia aquí. Y lo mismo igual con el naranja. Yo creo que ya estaba bien así. Voy a ver si le bajo la luminancia a lo mejor un poco al rojo. Al final puedo rescatar estos colores que tenemos un poquito por aquí que he quitado al final al subir la luminancia del naranja. Al final veo que si subo la luminancia, pues no lo voy a dejar así. Pero si subo la luminancia pierdo al final todo el color porque lo que estoy tirando es como tirándolo mucho para blanco. En este caso lo que voy a hacer es pues simplemente subirlo un poquito, tampoco más porque al final pues quede destacado un poquito más, pero tampoco quiero perder todos los colores. En este caso el cambio de color pues honestamente tampoco se nota mucho, se nota sobre todo el cambio del azul que lo hemos tirado un poquito al cian, de hecho no me gusta tanto, lo voy a tirar un poquito así y quizás me retracto, voy a saturar un poquito más el naranja, yo creo que le queda un poco mejor. Al final yo creo que aquí al desaturarlo yo creo que le hemos bajado demasiado la saturación. Podría saturarlo aquí pero ya no quiero tocar nada más. En este caso yo creo que a nivel de imagen en general yo creo que ya queda bastante bien, al final el cambio es bastante sustancial. Lo que voy a tocar quizás es un poco de gradación de color, en este caso lo típico. En este caso, como ya al final voy a tirar por los colores predominantes, que al final son, como he dicho, el azul y el naranja. Entonces, en este caso, pues en las sombras le puedo dar un poquito de cian. Le voy a tirar un poquito así para que al final toda esta parte de la imagen pues queda un poco más oscura, como que al final le dé este toque azulado. En este caso puedo subir... No, ya esto la luminancia la voy a dejar así, pero voy a saturar. Esto es lo que comentaba que al final puedas hacer, lo que estaba comentando en el vídeo de la curva de tonos, que esto también lo podría hacer aquí, al final, pues tocando un poco el azul, pero al final yo creo que es más sencillo hacerlo aquí, y al final es como la mayoría de gente lo hace, de hecho añadieron precisamente esto después de lo de la curva de tonos, porque al final es como que vieron que realmente era más sencillo de utilizar y creo que al final pues es una herramienta bastante útil. En este caso, en los tonos medios, quizás este color magenta que tenía antes le puedo dar un toque a los tonos medios, al final algo un poco especial, tampoco creo que sea algo exagerado. Y a las iluminaciones sí que le voy a hacer el color naranja, al final que le dé un poco toque del sol que le está dando, al final yo creo que queda bastante bien. Y si nos fijamos, pues este
este toque de gradación hace que, pues obviamente, la imagen tenga un poco más de carácter, ¿no? Pues al final las partes iluminadas pues tengan este color más como si le estuviera dando el sol, más amarillento o naranja, y las partes al final oscuras pues como que no le estuviera dando el sol precisamente, o sea, al final un poquito más azules, un poquito más oscuras, y yo creo que queda bastante bien. Al final esto yo creo que lo dejaría al final así, y luego a partir de ahora lo que haría son pequeños ajustes básicos con el tema de máscaras y demás. Lo que quizás voy a hacer primero, para que no se me olvide, es coger un pincel, ponerme aquí y le voy a bajar un poquito la saturación. Tampoco, al final esto es una parte bastante oscura, tampoco me voy a matar a ser súper preciso, pero le puedo bajar un poquito la saturación a esta parte para que tampoco llame muchísimo la atención. Luego, lo que suelo hacer en este aspecto es al final hacer como un círculo radial respecto hacia donde sale el sol, para que al final como que el sol tenga muchísima más presencia, aunque realmente no esté en la foto. Lo que suelo hacer aquí normalmente es hacer un círculo radial en este aspecto, en esta parte, que al final el sol salía por aquí por la derecha, o sea, por la izquierda, y realmente pues le estaba dando toda a la playa desde este lado. Lo que voy a hacer es añadir como esta luz artificial. En este caso lo que voy a hacer es reducir esta máscara pues prácticamente a nada, y voy a añadirla aquí pues como si estuviera al final una luz solar. En este caso, para imitar la luz solar, lo que voy a hacer es simplemente subir un poquito la temperatura de esta parte, lo que ya vemos que al final pues genera como desde esta parte ya un poquito como si le estuviera dando pues una luz muy similar a la del sol. En este caso también podemos hacer un poco de borrar neblina, que al final esto no lo he hecho arriba, pero bueno, lo podríamos haber hecho, o sea, no lo he hecho los ajustes básicos, porque luego al final lo suelo hacer realmente aquí más tarde, en el tema de las máscaras, y lo que podemos hacer es subir un poquito la exposición. Tampoco me quiero pasar porque esta parte de la imagen ya está bastante expuesta. De hecho, voy a mirar a ver si estoy sobreexponiendo, veo que no, pero bueno, no sé si lo he subido aquí, espera. Porque esto puede pasaros. Si, por ejemplo, lo bajáis, no estaréis sobreexponiendo nada, porque todo lo que estaréis sobreexpuesto está bajado y no os lo detectará si pulsáis el Alt dentro de las iluminaciones. En este caso, pues seguimos sin ver que hemos sobreexpuesto, pero bueno, voy a hacer Control Z, volvemos a dejarlo como antes, y voy a seguir con la luz del sol que estaba enseñaros. Al final, pues le puedo dar un poco toque más de sol. Al final creo que si por ejemplo lo quitamos se nota bastante, y yo creo que le suele quedar bastante bien este toque. Quizás también le voy a dar un poco toque aquí, como a la barandilla esta. Y como vemos al final, pues la imagen ya ha tomado un poco más de calidez, sobre todo desde esta parte. Al final parece realmente que el sol está amaneciendo por esta parte, que al final es verdad, pero lo exageramos un poquito más. En este caso, pues voy a reducir un poquito la saturación, tampoco quiero que esté tanto. Y yo creo que ya de momento va quedando bastante bien. Luego, lo que normalmente hago para complementar esta luz solar artificial, es al final seleccionar aquí y duplicar e invertir máscara. Lo que hacemos con esto es generar otra máscara que esté afectando completamente al opuesto. En este caso lo que hago es ampliar esta máscara bastante más, y también hago que pues ocupe menos espacio. En este caso lo que voy a hacer es precisamente lo contrario. Al final quiero pues hacer que toda la parte esta de la imagen, que normalmente no es el protagonista, que en este caso pues obviamente era toda esta parte que quería destacar aquí, que estaba iluminada, lo que voy a hacer es simplemente oscurecer el resto de la imagen para realzar toda la parte iluminada aún más. En este caso, por ejemplo, bueno, quiero esta parte precisamente, pues lo que voy a hacer es toda esta parte que al final está marcada más o menos en rojo, que podemos ver aquí, pues la voy a oscurecer un poquillo. En este caso, si vemos que ocultamos esta máscara, tampoco se nota demasiado porque tampoco esta imagen ya estaba oscura, que es lo que he comentado antes, pero bueno, en principio sería algo así. En este caso pues lo oscurecemos un poquillo, pero bueno, si ocultamos esta máscara pues ya vemos que la imagen se nota bastante, y yo creo que le queda bastante bien. Y nada, para esta imagen esto sería, yo creo que ha quedado bastante bien. Al final, si restauro todo para que lo podáis ver, yo creo que el cambio es bastante sustancial, o sea, yo creo que se nota bastante. Al final esta imagen como que tiene mucho más carácter y tiene pues este toque mucho más bonito, que al final le hemos realzado estos colores que tenían. Y nada, vamos con la segunda imagen. Bueno, esta es la segunda imagen que quería editar. Al final esta imagen también está tomada en la Barceloneta, al final en el típico edificio. Seguramente si habéis visto otros vídeos lo habréis reconocido. Pero bueno, vamos a editar un poquito la imagen. En este caso, de hecho está tomada el mismo día que la imagen anterior. Y nada, aquí sí que se puede notar bastante la luz del sol, pero bueno, vamos a empezar un poquito. Lo que quiero hacer es recortar un poco, pero bueno, veo que al recortarla
Me mola bastante más la toma original. Al final creo que pues esta imagen con toda la información creo que queda bastante mejor. Pero bueno, estaba al máximo angular de mi objetivo actual, que al final es un 24-70. No he podido tirar más en angular. En este caso, si lo hubiera tirado con un 16, pues probablemente la imagen hubiera quedado mejor. Pero bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene. En este caso voy a seguir recortándolo porque al final lo que quiero hacer es subirlo a redes sociales. No quiero recortar nada por arriba, así que lo que voy a tener que hacer es sacrificar la parte esta de abajo de la imagen. Y nada, tenemos esto. Quizás voy a darle un poquito más de espacio aquí. Y bueno, ya tenemos esta imagen. Al final tampoco quiero tocar muchísimo porque los colores, de nuevo, lo que quiero al final son realzar este azul que tenía y el naranja también. Así que voy a hacer un edit bastante similar. Tampoco me quiero enrollar muchísimo. Voy a tirar al final un poquito la imagen un poquito más cálida. Y voy a de nuevo tirarle un poquito el matiz a magenta. Tampoco quiero pasarme a hacer que el cielo sea lila, pero quizás un toque un poquito más. Es decir, pues de 6 a 10. Yo creo que está bastante bien. En este caso la exposición yo creo que también es bastante correcta. Normalmente suelo subexponer un poco, pero en este caso la verdad es que ha quedado bastante bien la imagen de principio. Lo que quizás voy a darle un poquito más de contraste para que pues llame un poco más la atención todo el tema de las partes iluminadas, que al final lo que quiero destacar es toda esta parte naranja que tenemos aquí, amarilla, contrastándola con un poquito el azul este de las sombras, que luego además se lo añadiré en la gradación como he hecho antes. Y nada, a nivel de esto veo que tampoco estoy quemando nada ni no tengo nada, así que voy a intentar jugar un poco más. Lo que suelo hacer es intentar apurar, es decir, si por ejemplo no estoy quemando nada, lo que voy a es intentar llevar la imagen para tener el mayor rango dinámico posible. En este caso literalmente no puedo bajar ni un punto, así que lo voy a dejar así. Y las iluminaciones, en este caso los blancos, pues puedo subirlos un poquito más, tampoco muchísimo. Ya te digo, la exposición parece que ha quedado clavada. Bueno, así que esto tenemos. Luego podemos jugar un poquito más con las sombras. En este caso, quizás el contraste ya es suficiente. No quiero oscurecerlas tampoco. Luego igual lo hago con la curva de tonos, pero ahora de momento creo que está bien. Las iluminaciones, en este caso tampoco puedo subirlo demasiado porque ya estoy quemando aquí, pero creo que queda bastante bien. En cualquier caso, de nuevo, ahora igual toco alguna cosa con la curva de tonos, pero a priori yo creo que está bastante bien. Respecto a la presencia, voy a intentar dar este toque onírico. Igual en este soy un poquito más exagerado, porque al final la imagen es un poquito más abstracta que la otra y no tiene tanto detalle como tal. En este caso quizás voy a exagerar un poquito más, bajando la claridad bastante. En este caso, en la anterior lo tenía a menos 20, creo, y en este caso lo tenemos a menos 40, cosa que es algo bastante sustancial. En cualquier caso voy a compensarlo quizás un poquito más, subiéndolo con la textura. La borrar neblina, lo cambiaré luego igual con el tema de las máscaras. A priori normalmente tampoco toco mucho esto. Aquí sí que quiero saturar un poquito bastante, pero sin pasarme. Al final tampoco, este amarillo no me gusta nada. Pero bueno, quizás puedo dejarlo algo así, un poquito más de saturación. Al final se nota ya el toque onírico por aquí. Y nada, en principio ya con esto creo que al final el cambio es pequeño, pero es algo. Bueno, voy a seguir con esto, con el tema de la gradación, o sea, con el tema de la calibración. En este caso, pues voy a tirarlo también un poquito al toque como antes. No me sale en español el Teal and Blue, pero bueno. Y nada, volvemos a jugar un poquito con esto. En este caso podemos tirarlo para aquí, podemos aquí en este caso, el naranja quizás me gusta más este estilo. Tampoco quiero tocar muchísimo más. Al final quiero ir un poquito rápido porque más o menos la foto es bastante similar a la anterior. Y nada, podemos jugar un poco con la curva de tonos aquí. Tampoco quiero tocar ningún valor que no quiera. En este caso, de nuevo, voy a subir un poquito las sombras. En este caso igual voy a ser un poquito más exagerado, tanto con el contraste como con el toque este cinemático al subir las sombras. Y aquí igual puedo bajar un poco los medios tonos, tampoco siendo muy exagerado. Al final, a ver. Al final yo creo que está bastante bien. Puedo bajar igual un poquito esto, tampoco muchísimo. Lo que luego haré seguramente sea saturar los naranjas y el amarillo este lo tiraré para naranja, para al final tener este contraste de color. Pero bueno, al final la curva paramétrica, pues quizás le voy a dar un poquito al toque la iluminación, al final destacando un poquito más las partes iluminadas que tenemos aquí, desde que es la parte de detrás que le está dando el sol. Y los claros, igual también los puedo subir un poco, tampoco exagerado. Los oscuros yo creo que lo voy a dejar así. Las sombras igual las bajo un poco para tener un poquito más de contraste.
Al final el toque, pues yo creo que queda bastante bien, tampoco es algo una locura, pero bueno, al final le da un poco un toque más para el tipo de imagen que es un poquito más abstracta. Para los colores lo que puedo hacer, lo que quería hacer era tirar el amarillo más al naranja. Al final aquí pues se nota bastante ya que estamos destacando más. Quizás voy a exagerarlo bastante, voy a tirarlo más al naranja, ya que es esto. Lo único que el rojo creo que es rojo, lo voy a bajar porque no me gusta. Ahora haré zoom y lo tocaré. Este quizás está demasiado saturado aquí, esta parte yo creo que queda bastante bien. Y esto también de nuevo. Voy a bajarlo bastante y le voy a dar un poquito más de naranja. En este caso el azul, tampoco quiero hacerlo exagerado y hacerlo súper mal. Al final esto pues hace que la imagen no sea para nada real. Yo creo que el azul yo creo que queda bastante bien. Igual le cambio la saturación y la luminancia, pero el resto yo creo que está bien. El agua marina bien, no veo nada que tenga que cambiar. Para saturación, lo que voy a hacer es, a ver, si me centro aquí un poco, hago un poco más de zoom aquí, lo que voy a hacer es tocar esta parte y veo que es todo principalmente en naranja. Deja ver un poquito la saturación, a ver así. Y yo creo que ha quedado bastante bien, mejor, sin ser tan exagerados. Al final el color que quiero está bastante bien, que es al final pues un color un poquito más rojizo de lo que tenía, pero sin tener esta saturación que era un poquito horrible por aquí. En este caso, el amarillo, pues lo puedo saturar un poco para compensarlo aquí. Y luego el azul, lo que voy a hacer es quizás saturarlo para luego subirle un poquito más la luminancia. Es decir, saturarlo y luego subirle un poquito más la luminancia para no perder el color que querría subiendo la luminancia, pero a la vez, pues teniendo un poquito el color más saturado. En este caso, yo creo que la imagen queda bastante bien. Igual la puedo añadir un poquito más de contraste. Ahí. Y quizás subir un poquito más las sombras, que las he bajado igual demasiado. Y yo creo que queda de momento bastante bien. Ahora, de nuevo, voy a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Al final los dos colores predominantes son tanto el rojizo el naranja, como el azul. Entonces lo que voy a hacer es, pues a las partes de las sombras, en este caso le voy a dar un poquito de toque de azul, tampoco quiero darle muchísimo. Y a la parte de las iluminaciones, pues le voy a dar este toque rojizo. Ahí, más o menos. Tampoco es algo muy exagerado. Y a esta parte igual le puedo dar... Mira, le puedo dar un toque de verde, que al final le suele dar como un toque más vintage a la imagen, que yo creo que esta imagen, si os fijáis, esta parte ya tiene un toque un poquito más de verde que antes no tenía. Yo creo que le suele quedar bastante bien. En este caso, pues esta sería la imagen. Ahora lo que podría hacer es jugar un poquito más con todo el tema de las máscaras. Que lo que puedo hacer es más o menos lo que estaba haciendo antes de imitar la luz del sol. En este caso, pues viene desde aquí. Aquí lo que voy a hacer es algo que suelo hacer en algunas fotos, porque al final, obviamente, pues el sol está saliendo de aquí, pero tampoco le está dando a esta parte directamente. Pues sí que es verdad que pueden estar un poco iluminadas, porque al final, pues la luz rebota, pero obviamente no le está dando el sol. Entonces lo que pasa que haré que si pongo esto, pero a la vez ilumino toda esta parte, pues quedará bastante artificial. Entonces lo que puedo hacer a esta máscara es añadir un rango de luminancia, le resto y selecciono esta parte del color. En este caso lo que estaré haciendo es aplicar todo el color a toda esta parte que tenemos aquí, que al final es la parte iluminada de la imagen. En este caso, por ejemplo, si lo que hago ahora es, en esta máscara que estaba tocando, subo la temperatura, pues no se la estaré subiendo a esta parte, sino que se la estaré subiendo solo a la parte que realmente está iluminada. En este caso voy a darle quizás un poquito más de exposición. Ahora sí que voy a tocar el tema de la borrar neblina. Tampoco quiero muchísimo, porque como lo estoy haciendo aquí, tampoco quiero que toda esta parte quede súper... pues que pierda todo el detalle de la textura que tenemos en este cristal. Entonces, lo que sí que igual hago es bajar un poco la claridad más todavía y tal. Y lo que voy a hacer es justamente al revés. Ahora cojo toda esta parte y sobre todo en las partes más oscuras, lo que voy a hacer es pues añadirle un poquito extra de contraste. En este caso, pues lo que puedo hacer es esta parte. Tampoco quiero pasarme muchísimo, pero bueno, esta sería la imagen. Al final yo creo que el cambio es bastante sustancial. Os puede gustar más, os puede gustar menos, pero bueno, al final yo creo que le da el toque pues un poco más artístico, que yo creo que le correspondía más a esta foto. Bueno, esta ya es la tercera foto y la última, que el vídeo ya se está haciendo bastante largo. Y nada, bueno, esta foto está tomada en la estación de Francia. Y al final, como podemos ver, pues hay un contraste bastante importante. Al final solo hace falta ver el histograma, por lo que al final tendremos que trabajar la imagen bastante.
En este caso, pues de nuevo, lo primero que voy a hacer es directamente pues ajustar un poco la imagen. Obviamente, pues el sujeto principal es la persona que tenemos aquí. Y yo creo que esta imagen ya la tomé más o menos, en la cual teníamos pues toda esta parte del tren hacia la derecha. Sí que es verdad que la persona no está exactamente en el centro de la imagen, pero bueno, tenemos al final el sol que sale por aquí, todo este tren hacia la izquierda de la imagen, el tren hacia la derecha. O sea, la imagen ya está más o menos compuesta de tal forma pues que queda bastante bien simplemente con hacer un pequeño recorte. En este caso, quizás, si me pudieran poner muy exquisito, podríamos centrarlo un poquito más para ajustar todavía este tren todavía más, justo con esta barrera. Yo creo que queda bastante bien. Quizás perdemos un poquito de detalle con el sol, es lo que hay. Pero bueno, yo creo que así queda bastante bien. Igual puedo subir un poquito más para darle un poco más de contexto a la imagen. Y dejar el tren este, que de hecho no estoy viendo nada, o no estoy viendo casi nada. Pero bueno, ahora recuperaremos los detalles y yo creo que hará un poco mejor. Igual todavía un poquito más. Y ahí, un poquito menos, me he pasado. Ahí, esto al final es ir jugando como os guste más, pero bueno. Lo que vamos a hacer primero, obviamente, antes de tocar la temperatura, porque aquí no quiero tocar todavía nada, lo que vamos a hacer es, ¿qué estamos quemando? Media imagen. Hostia, pues no. Vale, bueno, lo que voy a hacer es recuperar las sombras exageradamente. Primero, bueno, los negros, de hecho, primero. Al final vamos a intentar recuperar un poco el detalle en la imagen. Las sombras también las voy a intentar recuperar. Voy a intentar ver hasta dónde podemos bajar sin quemar nada. Aquí, pues voy a dejar esto aquí. Y las sombras sí que las voy a subir para poder tener un poquito más de detalle. Sí que al final, pues también va a acabar quedando una imagen más contrastada, porque al final pues teníamos este contraste de luces y sombras, pero obviamente lo que queremos hacer es pues que la imagen se vea algo, no como antes, que era terrible. En cualquier caso, no sé si está bien centrada la imagen, bueno, o sea, bien... no sé cómo decirlo. Balanceada, ya me entendéis. Creo que sí, pero bueno, lo voy a dejar así, en principio bien. Vale, el tema de los blancos ahora, pues obviamente toda esta parte, de nuevo, no solo estábamos perdiendo valor en la parte de las sombras, sino que también en la parte de los blancos. Lo que voy a hacer es bajar, obviamente, los blancos hasta que no perdamos nada. Estoy bajando y todavía perdemos. Pues bueno, voy a seguir bajando la iluminación. En este caso ya no estamos perdiendo nada. Obviamente el cambio es bastante sustancial. Ahora podemos ver algo en la imagen, cosa que antes pues no mucho. Quizás voy a seguir subiendo un poquito más las sombras para poderlo tener aquí. Voy a volver. Esto me está dando mucho toque porque me da la sensación de que no está nivelada, que no me salía antes. Pero bueno, yo creo que así está mejor. En cualquier caso, ahora la imagen, pues ya solo con haber tocado los ajustes básicos, pues ya tenemos algo mucho más razonable. Ahora ya podemos tocar la temperatura, ya que hemos trabajado un poquito más la imagen, lo podemos ver. En cualquier caso, de nuevo, voy a darle un poquito más de temperatura, tampoco muchísimo porque la imagen ya está bastante cálida. Aquí, como siempre, y como algo ya personal, voy a darle un poquito más de tono magenta, tampoco muchísimo. Al final estaba a 6, lo voy a dejar a 8, tampoco exagerado. Y nada, ahí tenemos. Aquí sigo con esto. Puedo bajar un poquito la claridad, tampoco quiero que sea algo exagerado. Y la textura sí que la voy a subir un poquito más. La borrar neblina lo tocaré de nuevo en la máscara porque al final creo que ahora podría hacerlo, pero tampoco quiero aplicárselo a toda la imagen, que al final es lo que hago con los ajustes básicos. Y nivel tema saturación, pues de nuevo, lo malo es que aquí tenemos muchísimo amarillo, por lo que tenemos que tener un poco cuidado de no saturar exageradamente esto. Entonces voy a subir un poquito la intensidad, tampoco muchísimo, pero quizás la saturación lo puedo dejar así. Así yo creo que está bastante bien. Para la curva, bueno, sí, para la curva de tonos. La curva de tonos, voy a mirar a ver aquí. Voy a poner los puntos estos, voy a darle quizás un poquito más de contraste, que al final pues no tenía, o tenía pero demasiado, pero no en las partes que yo quería. Entonces no quiero tampoco exageradamente subir, porque aquí tenemos, si os fijáis que tenemos el histograma detrás, al final lo malo de esto es que si bajo mucho aquí, lo que voy a hacer es que toda esta parte pierda detalle. Entonces lo que voy a hacer quizás es, en vez de poner estos típicos 3 puntos que yo pongo, voy a poner aquí y aquí, y voy a subir esta parte para tener un poquito más de detalle, o esta parte, tener un poquito más de detalle aquí, pero por otra parte voy a subir y voy a bajar esta parte, que al final es ya habiendo cubierto toda esta parte. Al final, por ejemplo, el tren, pues yo quiero esta parte del tren, pero bueno, toda esta parte del tren pues podemos ver que está todo en esta parte más oscura de la imagen. En cualquier caso,
Bueno, voy a seguir jugando un poquito con esto, ya es un poquito a gustos, lo que sí que voy a subirlo es esto para darle el toque más cinemático. Y nada, yo creo que queda bastante bien, al final tampoco he cambiado muchísimo, le he añadido un poquito más de contraste. Así que lo que siguiente que haré será pues jugar un poquito más con esto, con el tema de la curva paramétrica. Voy a seguir, tampoco le quiero dar muchísima iluminación a esta parte, porque al final lo que quiero destacar al final es la persona, no esta parte, entonces puede jugar un poquito en mi contra, entonces quizás pues sí que es verdad que al final pues le queda un poquito bien porque le añade un poquito más de contraste a la imagen, pero realmente no estamos destacando lo que queremos destacar, que al final ni es la persona ni es el tren, que al final es algo bastante importante dentro de nuestra imagen. En cualquier caso, seguimos jugando un poco con esto, lo que voy a hacer es pues rescatar un poquito más las partes oscuras, pero voy a añadir un poquito más de contraste reduciendo un poquito las sombras y los oscuros. En este caso, pues de nuevo, el contraste no ha sido, o sea, el cambio no ha sido algo sustancial, pero bueno, al final, pues con este tipo de imagen hay que jugar y hay que ser muy sutil porque cualquier cosa podemos hacer que partes de la imagen pues estemos perdiendo detalle, que a lo mejor no querríamos, y en otras partes de la imagen pues a lo mejor queden demasiado iluminadas o no. Para el tema de los colores, pues vamos a proseguir ahora con el tema de la calibración. Para esto, aquí yo creo que en este caso le puedo añadir un poquito de verde a las sombras, que al final es, de nuevo, le da un toque extra vintage, porque al final pues los carretes tenían este verde en las sombras, que al final le solía quedar, pues le iba a dar este toque vintage. En este caso, pues como la imagen al final está en una estación de tren, es así un poquito con contraluz y demás, pues le puedo dar este toque. Esto es algo pues muy subjetivo, pero bueno. Para el tema del primario rojo, pues honestamente tampoco quiero que sea muy amarillo, lo voy a dejar un poquito para aquí. La saturación ya la tocaré luego, tampoco me quiero matar un poco con esto. El tema del verde, pues lo voy a tirar un poquito para aquí, porque al final aquí pues queda como más amarillento. Quiero quitarme todo este tono amarillo que no me gusta nada. Y aquí pues lo mismo, aquí igual le puedo tirar más al cian para al final pues este tono amarillento que no me gustaba, pues tirarlo un poquito más al naranja. Seguimos con esto, ahora lo que haríamos sería pues al tema de color, en este caso pues podemos jugar un poco, aquí vemos que pues principalmente serían las luces estas, tampoco voy a tocar nada, aquí sí que podemos ver que hay un cambio bastante sustancial, tampoco quiero tirarlo muchísimo al naranja, al final creo que queda bien, pero tampoco lo quiero hacer súper falso, entonces creo que pues yo creo que con lo que lo he hecho abajo en la, aquí en la calibración, yo creo que queda ya bastante bien. Pero bueno, en principio lo voy a dejar quizás un poquito así. Lo que puedo seguir tocando es todo el tema del amarillo, que quizás este tono amarillo sí que me lo voy a quitar, lo voy a tirar más para el naranja. Y luego el tema del azul, aquí sí que le voy a meter un azul en las sombras bastante importante, porque al final toda la imagen es del mismo color aproximadamente, y creo que si lo contrastamos un poquito con este azul en las sombras, pues creo que le puede quedar bastante bien. En cualquier caso, azul ahora mismo, pues la verdad es que no tenemos mucho, así que tampoco hay mucho que tocar. Al final la imagen principalmente, pues quitando el verde que podemos tener aquí, el rojo exclusivo que tenemos que poner aquí, y poco más, al final la imagen realmente es naranja, amarilla y roja principalmente. Ni eso, roja ni eso, porque al final solo es esta parte. En cualquier caso, para el naranja, de hecho lo podría saturar un poquito más, porque al final tampoco está extra saturado. Quizás el amarillo sí que me lo voy a quitar, me lo voy a seguir quitando, bajándole un poquito la saturación. Y quizás a esto le voy a dar un poquito más, porque al final la persona sí que es verdad que está en la parte naranja, lo que puedo hacer es simplemente subirle un poquito más la luminancia aquí para realzar un poquito más la parte iluminada. Para el resto, pues honestamente no hay mucho que tocar. O sea, al final, de nuevo, tampoco creo que toque demasiado color, porque al final todos los colores es el mismo. Entonces yo con tocar esto, pues ya soy feliz. Para el resto, para la gradación de color, aquí sí que lo que voy a hacer, como he comentado, le voy a meter a saco al azul para compensar un poco de color, quizás al cian, un poquito mejor. Si os fijáis, de hecho, se nota, pero tampoco se nota tanto. Entonces, algo así, de hecho, voy a bajar un poquito más los oscuros para añadir extra de color. Al final, pues creo que se nota algo, al menos, si os fijáis, me estoy quitando toda esta parte, en toda esta parte más oscura, me estoy quitando este color naranja. Y le voy a seguir dando, tampoco quiero exagerar, porque al final esto no me lo quiero llevar a toda la parte de la imagen. Quizás de aquí sí que luego toco con la curva de tonos.
Pero bueno, para los tonos medios, igual sigo con el verde que os he comentado antes, tampoco algo muy exagerado, igual un toquecito. Y para las iluminaciones voy a tirarle para el color principal. Voy a tirarle para quizás un poquito más rojo, pero tampoco muchísimo. Yo creo que así ya está bien. Al final, pues eso, el cambio principal es en la parte más oscura. No me gusta tanto el verde, lo voy a reducir. Es que es súper... O sea, al final aquí somos súper precisos con todo el tema de los sliders, porque al final cualquier toque, quizás la gente que lo ve no se da cuenta, pero tú cuando estás tocando realmente puedes ver la diferencia. Y nada, lo que sí que voy a hacer es, al final, utilizar un poco la curva de tonos aquí. Tampoco quiero ser muy exagerado, pero quiero para un poco más de precisión toda esta parte del azul en toda esta parte de la imagen. Al final, lo malo que tiene esto es que al final pues asume que pues, las iluminaciones a lo mejor es toda esta parte de la imagen. Las sombras es toda esta parte de la imagen. Y al final no queremos esto, a lo mejor solo queremos añadir cierto y ser un poco más precisos. En este caso, pues la curva de tonos ya nos va bien. Pues y ahora, ya como podemos ver, el cambio es bastante sustancial. De hecho, voy a volver aquí a los ajustes básicos donde más se notaba, es algo espectacular. Pero bueno, yo sigo con la mía, voy a seguir haciendo mi sol artificial, que en este caso sí que está. Pero bueno, voy a seguir añadiendo este sol o esta iluminación artificial que le suelo meter a las imágenes. En este caso, pues puedo empezar desde aquí y la puedo llevar hacia todo el tren y hacia la estación. En este caso lo que voy a hacer es, tampoco quiero añadirle muchísima temperatura, porque al final la imagen ya está bastante amarillenta, pero lo que sí que voy a añadirle es pues esta luz que le puede dar el hecho de la borrar neblina aquí, que al final le da este toque. También, de hecho, lo podemos realzar un poquito más, porque al final, si le estamos metiendo el borrar, le estamos metiendo neblina, si además añadimos un poquito de claridad, le dará un toque más difuminado, que al final hace como todavía más toque como de luz real del sol. En este caso, pues de nuevo, lo voy a compensar un poquito con la textura. A ver si le sigo dando a esto. Al final yo creo que queda bastante guay. De hecho, esto es lo típico, que tú la pones y no te das cuenta, pero luego la ocultas y dices, hostia, ¿qué cambio hace? Y efectivamente, la verdad es que queda bastante guay. Quizás me he pasado con el tema del borrar neblina. Quizás me he pasado un poquillo. De hecho, esto querría que llevara tanto, que llegara un poquito más. O sea, no es que me haya pasado, pero lo voy a dejar así. Y lo que sí que voy a hacer es, pues de nuevo, voy a duplicar e invertir la máscara. Para toda la parte más oscura de la imagen, pues realzarla o quitar un poquito de oscuridad. En este caso, pues toda esta parte que al final no me está aportando nada, pues la quito y la oscurezco. En este caso, por ejemplo, a esta parte de la estación realmente no le estaría llevando la luz, porque la luz viene de aquí, entonces, pues esta parte de hecho la podría oscurecer. En este caso lo que voy a hacer, voy a simplemente ajustar un poco, y quizás lo que voy a hacer extra, a toda esta parte que no me interesa, voy a ajustar aquí, voy a poner un filtro de gradiente, y lo que voy a hacer es bajar todavía más la exposición aquí, porque realmente no me está aportando nada. Y más o menos eso sería, o sea, al final la imagen yo creo que el cambio es bastante sustancial. Lo único que voy a hacer, que al final esta paloma está desenfocada, y lo único que puedo hacer es, lo que podemos hacer es, con el tema del corregir, pues podemos tocar y cambiar algunas cosas. En este caso pues voy a ajustarlo y cambiarlo aquí. En este caso pues lo que podemos hacer es simplemente quitarlo, y la paloma la voy a quitar. O sea, normalmente esto, dependiendo el tema de cuán de grande sea el objeto, lo podría hacer con Photoshop, pero si nos fijamos, la verdad es que queda bastante bien. Y yo creo que el hecho de no tener aquí un elemento que distraiga, la verdad es que llama bastante, o sea, nos mejora y hace que la mirada del espectador pues no se distraiga con elementos que no queremos. Pero bueno, eso sería la foto. La verdad es que el cambio es bastante sustancial, lo que yo creo que queda bastante bien. O sea, al final de tener esto a tener esto, la verdad es que está bastante chulo. Y nada, eso sería todo para esta imagen. Pero bueno, hasta aquí el final del vídeo. La verdad es que espero que os haya gustado. Quizás se ha hecho un poco demasiado largo. Al final yo quería hacerlo un poquito más simple y que igual me he enrollado en algunas partes. Pero bueno, espero que os haya sido útil. O sea, al final creo que no he explicado detalladamente, pero más o menos he ido dando detalles. Realmente, si os gusta este tipo de vídeos, al final a mí, pues esto me sirve, porque al final puedo subir contenido en Instagram. Y nada, dejadle un like, dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda o incluso algún detalle que pues a mí me gustaba más, cómo has hecho no sé cuánto, me gustaba no sé qué, pues me lo podéis dejar también en los comentarios. Pero bueno, en cualquier caso, espero que os haya gustado, espero que os haya servido y nos vemos a la próxima. ¡Chao!